7 de la mañana con 20 minutos. Ha estado como invitado hasta ahora el ingeniero Juan Carlos López, asambleísta de Sociedad Patriótica, y ya nos acompaña en nuestros estudios aquí en Guayaquil el capitán Daniel Adler, experto internacional en seguridad, a quien quiero agradecerle por estar también con nosotros a esta hora de la mañana. Y sin duda que el tema de la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país es alarmante y por demás preocupante. De hecho, la pregunta y de cajón que hay que hacerle al capitán Adler es: ¿qué hacer ante la delincuencia y la inseguridad? Buenos días y bienvenido. Gracias, Javier, buenos días. Bienvenido. Y un saludo muy cordial a los televidentes. Bueno, el primer paso ante esta creciente y tan potente ola de inseguridad es reconocer lo más difícil. ¿Qué es? Que cualquiera de nosotros hoy día puede ser una presa fácil ante la delincuencia que tan duro golpea a todo nuestro país y por supuesto a la región, ¿no? Pero hablando específicamente de Ecuador, tan duro golpea. Y lamentablemente también concientizarse que es el delincuente quien tiene la ventaja, no nosotros, ni siquiera la policía. El delincuente tiene la ventaja sobre la ciudadanía en materia de seguridad, ya que éste decide cuándo, de qué forma y con qué arma nos va a atacar. Y por supuesto, y comparándolo, perdón por los derechos humanos, ¿no? Pero comparándolo al igual que un animal, puede intuir el miedo y entiende que al mezclarse la adrenalina, es decir, el miedo, el pánico de una persona, la persona se paraliza casi en un 80%. 80%, queda como un poco asustada en el tema y en el sentido de no tener capacidad de reacción. Absolutamente, casi ningún tipo de capacidad de reacción, y si la tiene, que son casos muy contados, tiene una capacidad de reacción muy negativa, que es por ejemplo resistirse a un grupo de delincuentes armados, lo cual conllevaría inmediatamente a la muerte. ¿Y qué hacer ante esto? Porque hay un estado de excepción, por ejemplo, es correcto, que rige en el Ecuador, que están por ampliarlo, pero ¿de qué ha servido eso? A mi entender, absolutamente de nada. De nada. No solamente no ha servido de nada, o de muy poco, a pesar que la policía, y me ha tocado vivirla como asesor de la Subsecretaría de Seguridad, es un ente fuerte y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Lamentablemente, por diversos factores, para decirlo así, con un poco de diplomacia, no se le da el apoyo que la policía necesita para poder colaborar, tanto unidades elite de inteligencia, que son las bases para la seguridad, como policía de tropa, que es lo que nosotros vemos todos los días en la calle. Y volviendo a su pregunta, Javier, específicamente qué hacer, primero como ciudadanos, saber que es nuestra labor también tomar medidas precautelares, o por lo menos entender que nosotros podemos ser una víctima más, lamentablemente, ¿no? Sin caer en la psicosis, pero entender que podemos ser una víctima más de la delincuencia, y para eso la mejor forma y la mejor recomendación, para no extenderle 25 tips, es, por unos instantes nomás, ¿no? Ponernos a nosotros mismos, con todo respeto a usted, Javier, a mí, en el lugar del delincuente y pensar de qué forma podríamos autoatacarnos, es decir, ¿cuáles serían nuestros puntos débiles? Primero que todo, identificarlos. Una vez que los identificamos, saber cómo sería el modus operandi o la forma de actuar del delincuente, y ahí es donde reforzar. Por ejemplo, en mi caso personal, si no estoy en un vehículo blindado, caminando por la calle sería un punto débil. Es por eso que tomo medidas precautelares para esto, que es, por ejemplo, mantener un rango de 20 metros con personas sospechosas, porque, como usted sabe, nadie puede atacar a nadie a la distancia. Se necesita acortar distancia para que el delincuente pueda encañonar o intimidar, ¿no? No seguir rutinas, dice uno de los tips, atentos para detectar si son víctimas de seguimiento, y de serlo, ingresar rápidamente en algún lugar donde haya mucha gente, donde esté la actividad así permanente, ¿no? Porque lo otro es ser presa fácil del delincuente. Es correcto, Javier, lo que usted afirma. ¿Por qué nosotros aconsejamos esto? Cambiar rutinas. Primero, para despistar cualquier tipo de plan organizado que haya sobre nuestra persona. Hoy día no hace falta ser un millonario o un gerente. Cualquiera es víctima, por un celular, por unos zapatos, por lo que sea. Si partimos de la base, de lo mismo que se desprende en las investigaciones en penitenciaría del litoral, que un ajusticiamiento, sicariato, comienza con $50, cualquiera puede ser víctima de cualquier tipo de circunstancia, hasta de secuestro o de lo que fuese. Trato de minimizar un poco las palabras para no preocupar a la ciudadanía, pero entender el problema es el 50% de la solución. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer? Primero que todo, si reconocemos que podemos llegar a ser una víctima fácil, tomar medidas de hecho, de acción, y entender que la disuasión y la prevención, es decir, cómo las demás personas nos ven, es el 90% de la seguridad. Habrá
estadistas que me disputan eso, pero bueno, desde el Estado de Israel hasta ahora y todos mis entrenadores hemos coincidido que el 90% de todo, absolutamente toda la seguridad, es la prevención y la disuasión. ¿Qué medidas tomamos antes de? El 5% restante es la reacción, solo el 5%. Y el último 5% es el factor suerte. Entonces, si entendemos que la prevención y la prevención y la disuasión es lo fundamental, tenemos que saber de qué forma caminamos, qué forma miramos lo que está a nuestro alrededor. Por decirle un ejemplo, ¿no? Vemos una vidriera, no solamente una vidriera, un aparador, no solamente ver lo que hay adentro, sino que utilizarla como vidrio retrovisor, quién está atrás nuestro, si estamos y jamás conduciendo. Enfrentar a la delincuencia, ¿no? Que eso es básico. Bueno, de alguna forma esto es enfrentarla a un nivel muy suave, pero no así, personalmente, cuando uno es víctima o atacado por el delincuente. Es correcto lo que usted dice, porque en el momento que hemos roto el efecto disuasivo preventivo, que es lo más importante, ya no queda nada por hacer prácticamente, a menos que sea un experto en seguridad. Claro, y en cuanto a la gente que es víctima de la delincuencia, ¿denuncian o no denuncian? Es una muy buena pregunta, y le tengo una especie de primicia, lo cual tenemos fiscalizado con Escribano. Nosotros hemos hecho una estadística para el exgobernador Camilo Samán Salem en el año 2008, y la hemos vuelto a retomar ahora, por supuesto fue presentada al gobierno, en donde nos mostraba un dato muy alarmante para hacerle ¿Cuál franco. es ese? El 69.7 personas. 70%. Casi el 70% de las víctimas. Es decir, de las personas que habían sufrido un delito, no de otras cosas. De personas que habían sufrido un delito, de víctimas, optaba por no poner denuncia. No poner denuncia ante la Fiscalía y el Ministerio Público. Es por eso que el problema es bastante mayor de lo que se puede visualizar en cuanto a las cifras que se tienen. Correcto, no solo cifras y lo que vemos en los periódicos. El problema es bastante mayor, bastante mayor. Quiere decir que 7 de cada 10 personas no ponen una denuncia. Solamente 3 de cada 10 lo hacen, y esos son los números que tenemos ahora. Sí es preocupante, debería de chequearse eso. Sería aconsejable hacer campañas de conciliación entre policía y ciudadanía, creación de brigadas barriales, planes de denuncias anónimas ciudadanas, en donde poder nutrir a unidades de inteligencia y así poder efectuar distintos allanamientos. Y bueno, como dice el refrán, año nuevo, vida nueva. Esperemos que este 2010 sea mucho más tranquilo para todos los ecuatorianos y para que no lo somos pero vivimos aquí, y poder vivir con más libertad. Capitán, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias al capitán Daniel Adler, experto internacional en seguridad. Esa es una realidad de la que vivimos no solo en Guayaquil, sino todos los ecuatorianos. La inseguridad y qué hacer entonces frente a la delincuencia.